Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer en su capítulo 11. Y vamos a leer también su versículo 2. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El Señor bendiga su santa palabra y añada bendición a nuestros corazones. Antes de darle explicación a estos versículos con la ayuda del Señor, queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos. Sin duda alguna, acá hay hermanos de otras dominaciones, hay oyentes de la palabra del Señor. Ha hecho bien en venir. Continuemos entonces, amados hermanos. Vemos estos versículos donde el apóstol Pablo dice: porque os celo con celo de Dios. Yo pensé que Dios no era celoso. Algunos dicen que los celos son malos. Pero miramos acá, amados hermanos, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Hemos llamado nuestro tema en esta tarde la desposada. ¿Qué significa la palabra desposada? Significa una novia comprometida. ¿Qué le parece? Una novia comprometida. Por tanto, cuando una señorita está próxima al matrimonio, tiene mucho cuidado. Es lo mismo con la iglesia está próxima a una gran boda, ¿o no? Y nosotros esperamos con ansias para estar en esas bodas, y esas bodas va a ser con nuestro esposo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos amó y derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos compró y nos redimió para estar un día con Él. Pero mientras tanto, somos la novia o la desposada. Entonces el apóstol Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros, oiga, como una virgen pura a Cristo. Pero el apóstol Pablo tenía gran preocupación, amada iglesia. Es por ello que en el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué el celo de Pablo en la iglesia de Corintio? En aquel entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto. Pero había ahí en ese entonces, ¿cómo le dijera yo? Una estatua llamada, parece que es Afrodita. Y los corintios estaban muy inclinados hacia esa diosa, porque le llamaban la diosa del amor.
Y el apóstol Pablo, él les había predicado el evangelio y les había hablado de nuestro Señor Jesucristo, pero los corintios siempre se inclinaban hacia cierta estatua, esa estatua que se llamaba la Apofradita. La iglesia de Corinto estaba situada en la ciudad de Acaya, una ciudad sobresaliente en Grecia. No tenía muchos habitantes, posiblemente tenía unas 700,000 personas, era una ciudad pequeña. Pero sin embargo, el apóstol Pablo tenía gran celo acerca de la iglesia de Corinto. Es por ello que el apóstol en esta carta escribe: porque os celo con celo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad, amados hermanos? Saber que el Espíritu Santo cela a la iglesia. Y por ello el apóstol acá se acuerda de Adán y Eva y dice: porque temo que la serpiente que engañó a Adán y a Eva pueda extraviarles de lo que yo les he enseñado. Es por ello que él escribe: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Veamos lo que sigue escribiendo siempre el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5 y su versículo 26. Capítulo 5 y su versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Ah, qué grande propósito! El apóstol Pablo nuevamente dice: a fin de presentársela a sí mismo. Amados hermanos, el propósito de venir a estas conferencias es para oír la palabra de Dios. Y por ello es que dice: el propósito es de que Dios quiere presentarse, o nuestro Señor Jesucristo quiere presentarse una iglesia, como dice, sin mancha. Sigue diciendo: ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso dijo el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios. El Espíritu Santo tiene grande celo por la iglesia, amados hermanos, porque se está llegando la hora cuando el Espíritu Santo va a presentar ante el novio, oiga, aquella novia vestida de blanco. Aquí habemos muchos padres. ¿Cuál sería nuestro consejo, amados hermanos, a nuestra hija que está próxima al matrimonio? Sin duda alguna le diríamos: hija, cuídate, no des mal testimonio. Sin duda alguna le diríamos: no te juntes con tal, porque puede ser que hablen mal de ti y te van a deshonrar y tú te vas a casar. ¿No cree que el Espíritu Santo nos dice así? Creemos que el Espíritu Santo es el mismo consejo que nos da mayormente en estos tiempos que está viviendo la iglesia rodeada de tanta inmundicia y de idolatría. Por ello el celo del Espíritu Santo, amados hermanos, y por eso el apóstol escribe a los corintios: porque os celo con celo de Dios. Oiga, ¿por qué os cela? Porque quiere presentarse una novia sin mancha y sin arruga.
Veamos, hermanos, ¿cómo se miraría cuando la novia vaya entrando y llegando a ese momento justo del matrimonio y su vestido blanco, quizás con unas grandes manchas negras? Quizás el público diría, ¿y por qué no se fijó? Mire cómo lleva su vestido. Sin duda alguna, el Espíritu Santo tiene grandes propósitos para la iglesia. Y es por eso la necesidad de la enseñanza, amados hermanos. Es por eso la necesidad de escudriñar las Escrituras. Por ello dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, o sea, por la palabra de Dios. 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, como quien dice, cuídate, yo te quiero para mí. Mire usted. Qué momento más glorioso, sin duda alguna, estimados hermanos, va a ser cuando miremos a nuestro Salvador. Ese va a ser un momento especial para la iglesia. Va a ser un momento, no le puedo decir inolvidable, porque será eterno, porque gozaremos de la presencia de nuestro novio, que es Jesucristo. Cuando se casó la reina de España, dice que tenían grandes alfombras, muchas personas que cuidaban porque se iba a casar la reina de España. Amados hermanos, ¿cómo se irá a oír esa alabanza de esas huestes celestiales cuando la novia sea levantada? El Espíritu Santo le dirá a nuestro novio, aquí está lo que me encomendaste. ¿No dijo el Señor pues? Yo me iré y enviaré un consolador que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Veamos un poco acerca del vestido de la novia. Libro de los Salmos 45 y su versículo 11 dice así. Salmos 45, 11. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Versículo 11. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes e imploran tu favor, los ricos del pueblo. Versículo 13. Veamos cómo está el vestido de la novia. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. ¿Qué le parece? El vestido de la novia. Por eso, amados hermanos, ¿no nos alegramos nosotros por ser hijos del rey? Todos los que hemos creído en Cristo, quisiéramos gritarle al mundo que desde aquel día cuando creímos en nuestro Salvador somos las personas más felices. Porque somos dichosos. Ahora miramos la preocupación del mundo. Pero está escrito en su palabra donde vendrán muchas cosas que atormentarán al mundo. Mientras nosotros nos gozamos en la esperanza de que pronto veremos a nuestro Salvador. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado oro es su vestido. Amados hermanos y hermanas, desde aquel momento en que creímos,
nosotros nos somos llamados santos, porque nuestra alma está santificada, limpiada y purificada con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Pero ciertamente vivimos en esta carne, ciertamente vivimos en este mundo, donde estamos rodeados de tantas cosas que pueden manchar nuestro vestido, y por ello es necesario el estudio de la santa y bendita palabra del Señor. Amados hermanos, y podemos preguntar, ¿cuánto faltan para esas bodas? Podría ser hoy en la tarde. Amigo mío, ¿cómo estás tú? ¿No desearías tú estar en esas bodas? Cristo te puede llamar en esta tarde para que vengas rendido a los pies de Cristo. Si no, no serás participante. La iglesia nos gozamos y nos alegramos en la esperanza que Cristo nos dio cuando Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. Y esa es la esperanza de la iglesia, saber que Cristo viene pronto por nosotros. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. Amados hermanos, razón tuvo el apóstol cuando dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Porque ninguna de estas cosas podrá separarnos de ese amor, porque nosotros sabemos que Cristo pronto viene por su iglesia. Dice acá su palabra: de brocado oro es su vestido, y con vestidos bordados será llevada al Rey. Ah, qué maravilloso, amados hermanos. Por eso debemos nosotros de tener cuidado. Yo le digo: Señor, ¿cuántas veces dice su palabra? No entristezcáis el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Cuántas veces se pondrá triste el Espíritu Santo conmigo? Cada vez que yo no hago la voluntad del Señor. Pero no podemos escapar. Muchas veces nos contaminamos con el mundo. Pero procuremos, amada iglesia, cada día serle agradable al Señor. ¿O dice usted que no ha entristecido alguna vez el Espíritu Santo? Muchas veces, amados hermanos. Muchas veces yo digo que el Espíritu Santo se siente triste con nosotros. ¿Por qué? Porque se llega a un momento cuando Él tiene que presentar la iglesia ante el Señor. Por eso el apóstol le decía a los corintios: porque os celo con celo de Dios. Continuemos. Capítulo 4 de los Efesios, y vamos a leer su versículo 17. Dice así: Efesios capítulo 4, nuevamente el apóstol Pablo, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo nuevamente dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Nos invita la palabra del Señor que procuremos caminar en santidad, porque el Espíritu Santo un día va a presentar la novia ante el Rey. Y va a presentar una novia, como dijo, para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Imagínense. Yo siempre pienso, cuando una novia, una jovencita se va a casar,
El día del matrimonio es el día más lindo que se viste. Se adorna de la mejor manera porque va a presentarse ante el novio. Ahora imagínese la iglesia, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está trabajando con la iglesia cada día, cada momento, y lo está haciendo a través de su santa y divina palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene que presentarla un día. Nuestro vestido es blanco. La palabra del Señor dice que nosotros estábamos en la inmundicia del pecado. Pero la sangre de Cristo vino a limpiar ese pecado y ahora nos llamamos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por ello, en esta tarde, más que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice: oh celo con celo de Dios. Sigamos leyendo, veamos un poquito más allá Cantares, libro de los Cantares, capítulo, vamos a leer 4, libro a los Cantares, capítulo 4 y su versículo, vamos a leer el 9. Dice así: prendiste, 4:9, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Capítulo 5 y versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino, mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El libro de los Cantares, amados hermanos, todos los que leen la Biblia, saben que el libro de los Cantares fue muy discutido para agregarlo al libro de los libros que es la Biblia. ¿Por qué? Por su contenido. Pero miramos este encanto entre el esposo y la esposa. ¿Cree usted que el Señor está contento en esta tarde? Dice la palabra del Señor: he venido a mi huerto, hermana y esposa mía, y he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel. ¿Sabe cuál es esa mirra? Son las alabanzas, la oración, todo lo que se hace para el Señor en estas conferencias. Por ello, en esta tarde, aquí está el huerto del Señor, rindiéndole tributo y alabanza. ¿Por qué? Porque dice: prendiste mi corazón, hermana y esposa mía. ¡Qué hermoso! Cuando la iglesia alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿nos gozamos en su presencia? ¿Cómo no vamos a estar contentos sabiendo que lo que no podíamos hacer nosotros, Él lo hizo en la cruz del Calvario? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó con amor eterno. ¿Se ha preguntado alguna vez lo que cuesta la salvación? ¿Se ha preguntado, hermana mía, cuánto cuesta la salvación de su alma? La salvación de nuestra alma costó la vida
del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tanto fue su amor porque nos amaba de tal manera que Él murió en la cruz del Calvario y por todos murió para que tengamos vida eterna. ¡Qué amor el de Dios para con nosotros! Prendiste mi corazón, hermana y esposa mía. Has apresado mi corazón con tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana y esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. No hay nada más hermoso que alabar y glorificar y ensalzar el nombre de Cristo. Por ello acá miramos lo que el novio dice: cuán hermosos son tus amores. Es mejor, dice la palabra, cuán mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Qué hermoso cuando el Señor está contento con nosotros. Qué hermoso cuando el Señor se goza al fruto de la iglesia. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo tenía grande razón cuando dijo: oh celo, con celo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de muchas cosas que pueden contaminarnos, que pueden desagradar nuestra vida y no tener contento al Señor. Pero qué lindo es tener contento al Señor. Examinémonos. Nosotros estamos contentos con el Señor, pero ¿estará contento el Señor con nosotros? Nosotros nos alegramos porque vamos a tener esas bodas celestiales, pero el Señor, ¿qué dirá? Falta un poquito más para que vengas con ese tu vestido blanco. ¿Qué le parece? Leamos Apocalipsis capítulo 19 para ir ya finalizando. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer su versículo 7. Capítulo 19 y su versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A mí me alegra al leer este versículo y me preocupa. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Estamos preparados, hermanos? Claro que estamos preparados, pero tú, amigo, puede ser que faltes. Pero luego dice el 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí, ese pedacito es lo que a mí me preocupa. Acciones justas de los santos. ¿Cómo estaremos trabajando en la obra del Señor? Mientras tanto, amados hermanos, nosotros le damos gracias al Señor. Leamos para terminar 22 y su versículo 17. Dice así: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: y ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Mire qué hermoso. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Amada iglesia, ¿le podemos decir al Señor que venga en esta tarde? Estamos preparados para irnos con Él, y el Señor bendiga su palabra.